Buen día, mi nombre es María Erika Cárdenas Briceño, soy profesora en la Facultad de Derecho Campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California y el título de mi ponencia es El Derecho a la Educación Superior Inclusiva y Estudiantes Neurodivergentes. Esta ponencia tiene como objetivo analizar la perspectiva de inclusión y el derecho a la educación superior en el contexto de desigualdad, discriminación y exclusión que viven algunos estudiantes de las comunidades universitarias por razones de discapacidad mental o psicoemocional. Considerando que la diversidad funcional mental, las neurodivergencias y la vulnerabilidad emocional constituyen condiciones que pueden llegar a provocar rechazo, segregación, estereotipos de discapacidad o estigmatización. Este estudio se realizó bajo el enfoque de derechos humanos y del modelo de justicia social planteado por UNESCO, el estudio de normativas y políticas internacionales, así como casos relevantes en la materia. Desde el enfoque jurídico, la problemática que se identifica es la vulneración del derecho a la educación superior inclusiva de las personas con discapacidad mental o neurodivergencias. De acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue adoptada en el año 2006, se enfatiza que las personas con discapacidad deben poder ejercer plenamente y sin discriminación sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y a su vez, esta convención establece que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Por otra parte, la Convención establece que la discriminación se entiende como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los diversos ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano. Para la Organización Mundial de la Salud se entiende como una divergencia o como una situación de trastorno mental, las relacionadas con depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, demencia, trastornos por abuso de sustancias, discapacidades intelectuales, trastornos conductuales y del desarrollo, que suelen iniciarse en la infancia y la adolescencia, incluido el autismo. El movimiento de vida independiente, que se basa en el lema Nada sobre nosotros sin nosotros, es retomado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este modelo social de la discapacidad y de reconocimiento de derechos humanos deja en el pasado los modelos de prescindencia, los cuales eran basados en concepciones religiosas que catalogaban la discapacidad como un castigo al pecado y que provocaban actos eugenésicos o de marginación. Asimismo, se dejan de lado los modelos basados en las situaciones médicas o rehabilitadoras que solamente se enfocan en aspectos de salud o de enfermedad y dejan de lado los aspectos sociales de la discapacidad. En cuanto al derecho a la educación superior inclusiva, encontramos que este es uno de los derechos humanos a los que las personas neurodivergentes deberían acceder sin distinción o exclusión y sin restricciones que demeriten su disfrute en igualdad de condiciones. Al respecto, la Convención ha establecido que las personas con discapacidad tendrán acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás. Y a tal fin, los Estados partes deben asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. De acuerdo con el estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación realizado en el año 2014, es posible implementar la educación inclusiva a través de instrucción personalizada, pedagogías inclusivas, adecuaciones a los planes de estudio, estrategias de enseñanza y empoderamiento de las personas. Asimismo, se requieren apoyos fundamentales para los estudiantes con discapacidad y neurodivergencias cuando se trata de transitar de un nivel educativo a otro superior. Y también se necesita la participación comunitaria de las personas interesadas en la educación inclusiva y de los expertos que apoyen a construir sociedades mucho más inclusivas. De acuerdo con la Observación General 4 de 2016 emitida por las Naciones Unidas,
El modelo de educación inclusiva favorece el trabajo colaborativo, los profesores deben recibir la formación necesaria y se deben contratar profesores con discapacidad que formen parte de los claustros docentes. Por otra parte, el respeto de todos los integrantes de la comunidad debe ser garantizado mediante la prevención de abusos o acoso mediante la generación de ambientes y entornos empáticos y accesibles. Por su parte, la UNESCO ha establecido un modelo para la atención a la educación inclusiva que consiste en un modelo de las 5A. Estas 5A se refieren a la asequibilidad de la educación, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y accountability o rendición de cuentas. Asimismo, se basa en los principios de excelencia inclusiva, en los grupos que merecen equidad, como aquellos que han sido históricamente discriminados, y en la interseccionalidad, que es una óptica para ver la forma en la que diversas formas de desigualdad operan juntas y se exacerban mutuamente. Y en una segunda parte de esta ponencia haremos un breve análisis de dos casos interesantes referentes a estudiantes neurodivergentes. El primer caso es el caso de Isabel, quien era una joven universitaria en una universidad en Colombia que cursaba el octavo semestre de la licenciatura en Derecho. Fue diagnosticada con un padecimiento de ansiedad y depresión y por recomendación de su psicóloga acudió a clases con su perro de apoyo emocional, ya que así lo requería su tratamiento. Sin embargo, esta situación causó incomodidad en uno de sus compañeros de estudio, por lo que las autoridades universitarias hablaron con Isabel para pedirle que presentara su historia clínica y el esquema de vacunación de la mascota de apoyo emocional, y se le indicó que en caso de no presentar los documentos no podría ingresar a su perro a la universidad, por lo que en lo subsecuente Isabel acudió a la universidad sin su mascota. El caso Isabel nos permite observar diversas situaciones que viven las personas con neurodivergencias. Una de ellas es que este tipo de neurodivergencias o discapacidad de tipo mental suele ser una discapacidad que se denomina invisible, lo que implica que no sean debidamente atendidas y que las personas carezcan de apoyos efectivos. En este caso, los derechos fundamentales a la salud, educación, intimidad y debido proceso de Isabel fueron violentados, ya que debieron prevalecer sobre requisitos excesivos e interpretaciones que las autoridades universitarias realizaron conforme a su autonomía, una autonomía mal entendida o que puede caer en la arbitrariedad. En ese sentido, las universidades también tienen el deber de establecer normas, reglamentos y protocolos que respeten los derechos humanos de la comunidad universitaria y que no impidan el ejercicio de los derechos mediante la imposición de requisitos que resulten excesivos, desproporcionados o insuperables. Los perros de apoyo emocional pueden llegar a ser de una gran ayuda para algunas personas con depresión y ansiedad, por lo que las universidades deben respetar y ponderar los derechos de los integrantes de la comunidad universitaria que requieren este tipo de servicios y por lo tanto realizar los ajustes que resulten razonables. Por otra parte, los expedientes e historias clínicas de los integrantes de la comunidad universitaria tienen el carácter de información privada y reservada, por lo que las universidades no pueden condicionar el ingreso y permanencia de los animales de compañía en caso de que los estudiantes no quieran proporcionar dicha información a la universidad. Por otro lado, la depresión y ansiedad se presenta con mayor incidencia en niñas y mujeres, por lo cual es importante aplicar el enfoque de género, ya que es un elemento esencial a considerar en estos casos. Y otros aspectos a considerar en este tipo de situaciones cuando existen estudiantes neurodivergentes son las condiciones sociales, económicas y culturales de la persona que padece la afectación mental y las barreras que estas desventajas les pueden ocasionar. El segundo de los casos de análisis es el caso Andrés de Jesús, un joven con autismo, trastorno de déficit de atención, dislexia y otras discapacidades. Este caso se presenta en la Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. Y bueno, este joven concluye su carrera universitaria como médico y entre sus planes se encuentra en convertirse en psiquiatra especializado en niños.
Debido a su situación caracterizada por múltiples discapacidades, Andrés tuvo que afrontar diversas barreras y obstáculos que complicaron su trayecto por la universidad, lo cual pues lo hizo más difícil y pesado para él de lo que de por sí ya representa estudiar la carrera de medicina. Específicamente, él refiere que constantemente tuvo que explicar a sus compañeros y a sus profesores en los diversos semestres cuál era su situación. En ese sentido, pues la universidad no realizó los ajustes de comunicación que resultaran razonables. Para Andrés de Jesús, un siguiente paso es presentar su examen de egreso y su examen para ingreso a la especialidad en psiquiatría, por lo que el padre de Andrés mencionó que es necesario buscar a las autoridades nacionales para que se puedan realizar las adecuaciones o ajustes que resulten razonables para que él pueda presentar dichos exámenes. Por otra parte, la madre de Andrés manifestó que lo más complicado debido a que cuenta con dos hijos autistas, ha sido la falta de empatía e inclusión social. Y bueno, en general, este caso se pudiera evaluar como un caso de éxito, ya que la Universidad de Guadalajara logró respetar y proveer el derecho a la educación superior de Andrés. Sin embargo, hay algunos aspectos que la familia y el propio Andrés menciona que la universidad no pudo hacer por él. Sin embargo, pues bueno, este caso marca, es una situación, es un caso relevante, ya que ha permitido abrir nuevos caminos para jóvenes, para estudiantes neurodivergentes. Y bueno, a manera de conclusión encontramos que las neurodivergencias en el entorno universitario son una realidad cotidiana, por lo que las instituciones de educación superior deben contar con la preparación, formación, flexibilidad, recursos y apoyos que provean un entorno inclusivo y equitativo para la totalidad de sus estudiantes. Las normativas y políticas internacionales han evolucionado hacia la construcción de un modelo educativo basado en el reconocimiento de derechos humanos y de justicia social. El derecho a la educación superior requiere ser interpretado en cada caso particular bajo el principio y perspectiva de inclusión, entre otros principios y perspectivas. Y finalmente, el desarrollo progresivo de la educación inclusiva con equidad y calidad depende en gran medida de una reconfiguración cultural fortalecida y fundamentada en la diversidad y en la dignidad humana. Y bueno, de esta manera concluimos con esta ponencia. Agradecemos su atención y quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Gracias.